Más adelante, en ese año 64, surge la FAR, la Federación Asturiana de Rugby, que va a acomodar el seu nome por el de, más adelante, por la Federación de Rugby del Principado de Asturias, y aparece un personaje muy importante en la historia del rugby asturiano y sisonés, que es Jaime Fernández Lastra. Jaime Fernández Lastra va a ser el introductor del rugby en un colegio que se llama la Fundación Revilla Siseu, y que va a tener una característica importante, porque el rugby no es un deporte de clase obrera como es el fútbol, es un deporte bastante más elitista, de clases medias y clases altas, y el rugby en sesión va a surgir en un medio, obrero como es un colegio de FP de los jesuitas, de FP y con fíos de trabajadores de la contorna. Ese es el origen de ese equipo, que se llama el Revilla Siseu, que va a tener dos equipos, un equipo cadete y un equipo juvenil. Entonces ese equipo va a competir y en enero de 1965 va a jugarse el primer partido de rugby muy cerquina de aquí, en el campus central de la Universidad Laboral de Sison, que va a jugar contra el Castilla Guardia Franco de Valladolid, que era un equipo senior, y con el que van a perder por 27-0, ¿no? Eso va a jugarse un 24 de enero de 1965. Ese es el primer partido y el origen del rugby en Asturias. Bueno, pues rubillacios, camiento que esto fue bastante interesante, aunque la historia creo que no es el fuerte de muchos, pero bueno, así por lo menos conocemos un poquitín los orígenes de este sport tan prestoso en nuestra ciudad.